Concentró toda la atención de los medios y acaparó el protagonismo de la feria. Katayama estaba seguro de que su coche conquistaría el mundo. En octubre de 1969 ya estaba listo para lanzarse en Estados Unidos. El coche tenía el aspecto de un triunfador. Pero Katayama sabía que su nombre, Fairlady Z, correspondía a un perdedor. Lo rebautizó como 240Z. El atractivo modelo captó la atención de los jóvenes de toda Norteamérica. Acudían en masa a los concesionarios para echar un vistazo al nuevo y apasionante deportivo. Además de causar conmoción en el extranjero, el 240Z también triunfó en Japón. Fue todo un éxito. Pronto se hizo patente que estaba en perfecta sintonía con el espíritu de los tiempos que corrían. Tenía estilo, ofrecía rendimiento y a un precio inferior a los 2.600 euros. Costaba menos que un Corvette. Destacaba en todas partes. La prensa automovilística reaccionó de forma inmediata ante el Z. Los editores se quitaban los coches de las manos en cuanto llegaban desde Japón y los retrataban en la portada de sus revistas. Los periodistas escribieron críticas muy halagadoras que no se parecían nada a la fría acogida que recibía la mayor parte de los coches japoneses. Pero para que lo aceptasen como coche deportivo de categoría mundial, Nissan tenía que demostrar que el Z podía ganar carreras. Participó en el Rally Safari de África del Este. Era una competición muy dura que demostró que el coche era algo más que otra cara bonita. Already more than half the entrants have retired. That's number 11 is running the wild plain of Uganda, closing in on a Porsche, the leader, and its 13-point lead. El coche voló camino de Nairobi y pronto se hizo evidente que la victoria en el Rally Safari sería suya. Muchos supieron ver su potencial para la competición. Se formó un equipo que ganó numerosas carreras patrocinadas por el SCCA, el Club de Automóviles Deportivos de Estados Unidos. John Morton fue uno de sus principales pilotos. There's a 2.4-liter overhead cam engine up there, and it really moves out. The handling is special, too, with fully independent rear suspension. And the Datsun has big disc brakes up front. When you're going this fast, I wouldn't have it any other way. El equipo ganó el campeonato del SCCA de 1970 y 1971 en la categoría C, y Nissan premió sus victorias con un contrato para desarrollar una versión de alto rendimiento del coche. La publicidad derivada de las carreras y las alabanzas de los medios dispararon las ventas. En 1970, un año después de su comercialización, un Z de segunda mano se vendía más caro que cuando estaba nuevo. Los fabricantes de coches estadounidenses solían menospreciar los coches japoneses antes del éxito del Z, y no supieron reaccionar a la invasión de coches pequeños europeos y japoneses. Los coches pequeños que se fabricaban en Detroit sobrevivían solo gracias a la fidelidad de clientes que solo compraban productos hechos en Estados Unidos. Y la situación estaba a punto de empeorar. Cuando la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cerró el grifo en 1970 y empezaron a formarse colas en las gasolineras, los compradores recurrieron a los coches japoneses en busca de un menor consumo de combustible. El 240Z consumía menos de 12 litros de gasolina por cada 100 kilómetros y otros modelos de Datsun gastaban todavía menos. Y los compradores se encontraron con una agradable sorpresa. Los coches japoneses no solo consumían menos que sus rivales de Detroit, sino que también estaban mejor fabricados. No sufrían tantas averías y eran más fiables, y sus concesionarios ofrecían mejor servicio al cliente. Aunque la mayoría de los norteamericanos permanecieron fieles a los coches hechos en Estados Unidos, las importaciones crecieron. Nissan y Katayama se subieron a la cresta de la ola. En 1973, las ventas totales del 240Z ya habían superado las 115.000 unidades. Los coches pequeños japoneses ya no eran una curiosidad. Estaban presentes en todas partes. Los jóvenes los compraban en masa porque resultaban más económicos y también porque significaba un acto de rebelión contra los coches que conducían sus padres. Además, eran más divertidos de conducir. En 1974 se fabricó un motor más grande para el 240Z, de 2,6 litros, y se rebautizó como 260Z. El cumplimiento de la estricta normativa en materia de emisión de gases restó algo de potencia al nuevo modelo, que solo tenía 139 caballos, pero los críticos lo recibieron con los brazos abiertos. La prensa y el público prestaron una buena acogida al nuevo Z.
alcanzó la plusmarca de ventas anuales con más de 63.000 unidades vendidas. Pero había quien no estaba satisfecho con la pérdida de potencia. Al año siguiente, Nissan lanzó un modelo más potente con un motor de 2,8 litros, al que por supuesto se llamó 280Z. Gracias a él, Datsun se convirtió en la marca de coche más importada en Estados Unidos en el año 1975. Era una gran hazaña que a su vez reflejaba la buena marcha de la empresa en casa. En 1974, Nissan tenía una cuota de mercado del 34% en Japón. Era una empresa a tener en cuenta. Pero aunque las cifras de ventas resultaban prometedoras, existían graves problemas de tipo organizativo que al final casi destruyeron la empresa. Katayama sabía que Nissan no podía dormirse en los laureles y quería sobrevivir en un mercado global cada vez más competitivo. Se enfrentaba constantemente a los ejecutivos de la central con propuestas de cambios. Su recompensa fue una invitación a la jubilación anticipada en 1977. Katayama pensaba que la empresa había perdido el rumbo. El tiempo acabaría dándole la razón. En la superficie parecía que las cosas marchaban bien. En 1979 se presentó un nuevo modelo de Z, el 280ZX. Era más grande y más lujoso que sus predecesores. El nuevo coche recibió alabanzas de los medios, que lo presentaron como un serio contrincante para el Corvette y el Porsche. Las ventas se dispararon hasta las 86.000 unidades. Además ganó el campeonato del SCCA por 10º año consecutivo. En 1981 se le introdujo otro cambio, un turboalimentador que le proporcionó todavía más victorias. Y en 1984 se lanzó un modelo de Z especial por el 50 aniversario de Nissan, el 300ZX. Uno de sus pilotos más famosos era el actor Paul Newman. Había empezado a competir con el Z en 1979 y era más que un simple aficionado, era un competidor serio. Ganó la GT1 del SCCA en 1985 y 1986. Nissan estaba encantada porque representaba una gran publicidad para el nuevo Z. El 300ZX era más estilizado y tenía un motor más potente de 3 litros. La potencia del motor normal era de 160 caballos y la del turbo alcanzaba los 200. Fue el segundo modelo más vendido de Z, pero había quien opinaba que era demasiado lujoso. Los críticos eran una minoría y la empresa continuó mejorando el coche con más extras. En 1990 se refinó su diseño y se le confirió un aspecto más agresivo. Se le dotó con un nuevo motor de doble árbol de levas en cabeza de 3 litros, con una potencia de 222 caballos que se transformaban en 300 en la versión turbo. La revista Motor Trend le concedió al 300ZX el premio al coche importado del año y la revista Automobil le otorgó el premio al diseño del año. La publicación Road and Track le nombró uno de los 10 mejores coches del mundo. Parecía que su leyenda iba a durar para siempre. Pero empezaron a surgir señales de que el alto rendimiento y el lujo de este deportivo lo estaban situando a un nivel de precios demasiado elevado. Su popularidad se había basado siempre en su bajo coste. Ahora alcanzaba un precio de 34.000 euros, más de 10 veces superior a su coste original. Las ventas cayeron en picado, de casi 40.000 unidades en 1990 a poco más de 4.000 en 1995.